Déjame ver cómo yo desembollo este tema, porque realmente la palabra es desembollar. Si usted compara históricamente el 1492 con el 2024, son más de 500 años. Y la vida de aquellos habitantes de América y la vida de muchos habitantes de Europa cambió. Cambió para bien o para mal, pero cambió. Nosotros a veces pensamos que hay cosas que se mantienen y hay cosas que hay que acostumbrarse a pensar que son totalmente diferentes. Por ejemplo, ayer conmemorábamos la llegada de unos piratas o unos corsarios aquí. ¿Qué buscaban? Buscaban tomar territorios que los españoles habían conquistado. No lo lograron, pero llegaron a Jamaica y tuvieron hasta el otro día en Jamaica. Llegaron a Canadá y tuvieron hasta el otro día en Canadá y en Estados Unidos. Los ingleses. Y hoy hay muchas cosas que cambiaron y muchas cosas que no solamente cambiaron, sino que desaparecieron. Todas esas hombres, mujeres que vivían en América prácticamente desaparecieron. Y la forma de gobierno que se manejaba, oigan bien, ahora una ley, un decreto, una constitución se conoce en el mismo momento en que se emite. Pero cuando España nombraba un virrey, en un barco de vela salía el mensaje. ¿Cuánto tiempo se tomaba esa orden real, que es lo equivalente al decreto, para llegar a América y decir que el nuevo gobernador era fulano o perencejo? Meses, meses. ¿Cómo se hacía política en nuestro país aquí? Cuando teníamos la guerra de la Restauración, después de la independencia. ¿Cómo un candidato presidencial que vivía en Santo Domingo hacía campaña en Puerto Plata? O una serie de hechos y eventos que uno no se lo explica. Pero hay otra cosa que sí perduran, permanecen, que es ciertas influencias. La forma de intervenir Estados Unidos en el 16 fue una intervención armada. La forma de impedir que República Dominicana se convierta en otra Cuba fue una intervención armada. Pero la forma de impedir que Joaquín Balaguer siga gobernando en el 94 no fue una intervención armada, pero fue una intervención. Entonces, eso hoy nosotros vamos a tratar de nosotros entenderlo primero. Y yo le pregunto a Michelle, al doctor del Castillo, a Carlos: doctor, tenemos elecciones el domingo. Hay factores que son directos. El voto se va a contar y el que tenga más votos gana. Eso es una cosa que es indiscutible. Ahora, todo lo que está alrededor de ese voto, que puede incidir en el destino de quien se va a elegir. Nosotros vamos a elegir por 4 años a los que nos van a dirigir nuestra vida.
Porque la gente, ¿cómo que no? Sí, un presidente y un Congreso mañana convoca una reforma constitucional que diga, por ejemplo, que aquí las elecciones son cada 6 años, o que diga que es indefinida la reelección, o que diga que la salud tiene que ser gratis para todo el mundo. Te cambia tu vida totalmente. Entonces yo quiero preguntar, independientemente de que el pasado mañana yo quiero votar por fulano de tal, gane o no gane. Y yo me pregunto, lo que pasó entre Rusia y Ucrania, lo que está pasando entre Gaza e Israel, lo que está pasando entre Estados Unidos y China, lo que está pasando entre Haití, Estados Unidos y República Dominicana, incide en ese voto, doctor, en el resultado. En las elecciones de aquí. En la de aquí. Bueno, todo está interconectado, creo yo. Aunque la gente percibe esos acontecimientos un tanto distantes, pueden incidir en tanto eso pudiera alterar la vida interna del país. Por ejemplo, los precios de los commodities y esas cosas que son aspectos sensibles. Pero en República Dominicana yo creo que podemos estar orgullosos de algo. Usted hablaba de cómo han ido evolucionando las cosas, cómo se hacía política antes. Y todas las vicisitudes que hemos pasado nosotros tratando de construir una democracia. Hasta hace poquito teníamos enfrentamientos, había muerte. Y los procesos electorales estaban cargados de mucha tensión. Hoy en día nosotros escuchamos algunas quejas, pero incluso hasta los que se quejan reconocen que la Junta Central Electoral ha hecho un trabajo encomiable y hay confianza. Hemos tenido un proceso, este último, que yo creo que ha sido excepcional en cuanto a la tranquilidad, porque hasta donde yo sé no hemos tenido un solo muerto. Incluso en este proceso hemos visto hasta un debate, y yo creo que ese es un paso importantísimo de avance, porque eso no lo teníamos hasta el otro día. Ya por lo menos nos dice que lo internacional puede tocar de lado alguna forma, ya en un gobierno electo. Ahora yo pregunto, la costumbre de los compromisos y los intereses que se movían hasta hace poco y se mueven en el financiamiento de los partidos, en estas elecciones puede tener incidencia. En todas las elecciones. Pero en esta más o menos. Siempre ha habido influencia importante de eso. Y siempre, por ejemplo, el que está en el poder tiene alguna ventaja. Eso es una constante aquí, allá y acullá. Usted coge a Estados Unidos, por ejemplo, los últimos 100 años, ¿cuántos presidentes no han logrado su reelección? Casi todos, 5 creo que han sido la excepción, sí, por razones muy puntuales. Porque, bueno, Estados Unidos es un país grandísimo y un presidente, donde quiera que se mueve, ahí va la prensa, el presidente toma decisiones, el presidente está en el centro de la vida política, de todas las actividades. Y eso, indiscutiblemente, que tiene una incidencia, y eso ocurre en todos los países del mundo. En todos los países del mundo hay mecanismos de financiamiento de la política. Y los que buscan ese financiamiento, ¿tienen incidencia en el gobierno que resulte? Oh, pero claro que sí, claro que sí. Eso en Estados Unidos es, por ejemplo, yo le estoy poniendo el ejemplo de Estados Unidos, sí, porque es el que nos interesa. No, y que es lo que nosotros, es el ejemplo que nosotros seguimos. Usted y ahí ve, por nació ejemplo, eso, también ahí nació la democracia. Y ese es la referencia que nosotros tenemos.
Y que además de eso es lo que mejor ha funcionado realmente. Esa es la realidad. Entonces eso sí, el dinero incide, claro está, y eso se escucha a diario. El legislador que le financia la campaña, que toma en consideración los intereses de aquellos que financian, eso siempre es así. El empresario. Sí, el que quiere hacer negocio. Otro tema, doctor, el proceso. No, pero allá a la franca. Allá pero con limitaciones. Pero allá hay dos tipos de donación. Pero la donación allá, una empresa te hace un cheque. Hay mucha teoría de que la gente nada más puede donar $1,000 y pico de dólares. Pero cuando las empresas dan su cheque, las empresas defienden sus intereses y es público. Nosotros estamos haciendo esto y nosotros lo que queremos es vender aviones o que la política de armas se mantenga en esto. Ahora son casi siempre políticas institucionales. Nosotros queremos vender armas en Medio Oriente, queremos ver armas en Ucrania. El otro día el presidente de Estados Unidos, cuando estaba Trump, yo creo que fue a Medio Oriente a vender 45 mil millones de dólares en aviones americanos. Otro tema que queremos saber si tiene, ya sabemos que lo internacional toca de lado el tema electoral, pero lo toca. Y puede incluso hasta decidir elecciones. Exacto, lo económico, ya quedamos de que es vital, porque lo que da la Junta no es suficiente. Otro tema, en este caso dominicano, el proceso que se está llevando a cabo, en la forma que se está llevando aquí, anticorrupción, es un proceso igual para todos o perjudica a algún sector político más que a otro? No, naturalmente que perjudica al sector que está sentado en el banquillo de los acusados. Al que salió del poder. Eso es así. Bien. La gestión. No necesariamente eso quiere decir que está basado, que no tiene fundamento. Eso es otro así. Falta el juicio de fondo y hay que determinar. El otro tema es, no hay una reelección presidencial, hay reelección de diputados, de senadores. La pregunta es, en la gestión que esos funcionarios electos, presidente, vicepresidente, diputados y senadores, han realizado en estos 4 años, ¿ustedes han notado que se ha puesto, fuera de la del presidente, que lo han resaltado, de esos 200 legisladores, alguien puede decir que ellos han validado su condición de funcionarios reelectos? Es decir, yo quiero ser de nuevo por esto. ¿Se ha visto eso? Yo creo que hay casos de legisladores que han hecho un buen trabajo, buenos intentos, defensa de intereses nacionales claros, y que por tanto merecen una segunda oportunidad. Bien. Yo tengo algo que quisiera advertir. Cualquier dominicano que aparezca en la boleta, en cualquiera de los 3 niveles, puede ganar unas elecciones. Este comentario, esta pregunta es necesaria hoy, pero advirtiendo que nosotros no damos a nadie por ganado, porque eso está contra la ley. Pero sí tenemos el derecho, no se puede hablar de proselitismo, pero sí se puede hablar de política. Nosotros queremos preguntar. El 19 se va a elegir un presidente. Puede ser cualquiera de las personas que aparecen, ni siquiera los 3 que las encuestas han dado, cualquiera de los presidentes, de los candidatos, pueden ser electos. Y no por un milagro. Puede ser que un candidato como los 3 o 4 que son minoritarios pueden perfectamente, María Teresa,
el cobrador, el señor Carlos Peña, cualquiera puede ser electo. Ahora, vamos a suponer que se reelige el actual gobernante. Yo me pregunto, ¿se puede hablar ya de cómo tú quieres salir del poder en caso de que no gane? Si Luis Abinader no gana las elecciones, será un miembro de un grupo de 4 presidentes que gobernaron la República Dominicana. Leonel, Hipólito, Danilo y Luis. En caso de que ganara las elecciones y sea árbitro para el 28, no va a participar porque le vamos a tomar la palabra. Su gobierno de 4 años, que comenzaría en agosto, yo me pregunto, ¿cuál sería salir del poder con la frente en alto diciendo, hice lo mejor que pude para mi país? Hice lo posible. Quiero salir sin ser señalado ni enjuiciado con un proceso judicial. Y quiero también dejar un legado de que se diga, el presidente Abinader dejó tal cosa, que se note. También, ¿a quién le proporciono algún tipo, como tú dijiste, el gobierno es el gobierno? ¿A quién le proporciono, le tiendo una alfombra para que les resulte menos difícil sustituirme? Con 2 condiciones. Quiero salir sin ser perseguido y quiero salir con una cuota de poder. Nosotros vimos en el día de hoy una fotografía que nos manda Víctor Grimaldi en una mesa, señores, sentados Juan Bosch, Joaquín Balaguer, Peña Gómez, Leonel Fernández y Jacobo Magluta. 4 muertos y 1 vivo. Y hoy Leonel es candidato. Tú ves eso y dices, ¿pero qué tú quieres decir? Lo que yo quisiera decir, hoy no lo debo decir. Pero cuando tú ves esa secuencia fotográfica, Peña, Balaguer, Bosch, Jacobo y Leonel, es motivo de reflexión para ahora. Ahora, ¿qué hará el presidente si gana o si no gana? El gobierno que soñó, el gobierno que él quiere quedar bien en la historia, que no sea el número ciento qué sé yo cuánto. Lo mejor que las condiciones le permitieron, porque a veces hay lo que es el gobierno posible. Todos los presidentes quieren hacer un buen gobierno. El que crea que no, yo vengo aquí a enriquecerme, mentira. Todos los presidentes quieren hacer un buen gobierno y son los intereses los que le cambian su propósito. ¿Puede cumplir con todos los sectores? Imposible. ¿Puede cumplir con él, con su propósito? Difícil. ¿Puede cumplir con su familia?
caramba, tuvimos en el poder y ninguno de nosotros estamos en mejores condiciones económicas porque él no nos dio la oportunidad. Motivo de orgullo, pero la familia no le gusta eso. Otra cosa, su propia clase, él es un empresario, un académico universitario y sus intereses. ¿Salió más rico? ¿Benefició su clase? No. Los aliados tienen posibilidad de complacer 23 partidos que lo apoyan. 23 partidos que lo apoyan. Creo que aquí no hay 23 ministerios, pensando que se la debe a uno por difícil. Creo que no hay 20, posiblemente sean 20. No, y repartir cargos proporcional a la cantidad de votos que aportaron es algo complicado. Por el hecho de aparecer, por el hecho de aparecer en la boleta. Se negoció previamente. Entonces, puede cumplir con sus aliados. Y sigo. Se puede hacer un gobierno en América y en República Dominicana, donde ayer mismo la efeméride nos dice que las tropas norteamericanas ocuparon la capital dominicana un 16 de mayo. Y un día, el mismo 16 de mayo, toma posesión en el 30. Eso fue en el 16. En el 30 toma posesión Trujillo. Y en el 61, el cónsul Dearborn pide permiso para que le envíen ametralladoras para matar a Trujillo. Entonces mi pregunta, ¿puede un presidente hacer una agenda que le permita realizar un gobierno sin tomar en cuenta la agenda de Estados Unidos? Siempre hay que sortear todos los intereses. Esa es la clave para hacer un buen gobierno. Usted puede sentarse a hablar tonterías, una tribuna y comenzar a hacer un gobierno desde un meeting. Pero cuando usted está manejando la realidad de un país, tiene que conjugar todos los intereses que hay, tratando de que prevalezca el interés nacional. Yo creo que esa es la clave de un buen gobierno. Muy bien, pero Cuba tiene problemas, pero es una isla en que solamente hay un país. Uno de los pocos países del mundo en que comparte una isla con otro país somos nosotros. Nosotros tenemos un problema adicional en que nuestro vecino tiene muy poco que aportarle y mucho que de lograr ayudarlos nos daría un retroceso de muchos años. Cuando Estados Unidos le da entrada a todos esos cerebros alemanes científicos, ganó como nación, porque de los indios norteamericanos no quedan muchos, son inmigrantes, pero las migraciones tienen dos, si es cierto que son buenas para lograr mano de obra barata, también son malas para importar otro tipo de situaciones. Entonces, nosotros tenemos... Usted me prestó un libro. ¿Qué cosa? Usted me prestó un libro. Sí. Los bienes de Trujillo. Sí. Y ahí hay
una inversión de Trujillo en una entidad que se creó. Y yo me puse a investigar, ¿y esto? ¿Qué es esto? Y encontré que fue eso que se organizó para recibir a esos judíos que venían de Alemania. Sí. Y eso contó con el respaldo del gobierno de Estados Unidos y con asociaciones de judíos que tenían mucha influencia económica. Y eso resultó algo virtuoso para República Dominicana, porque esa gente que vino aquí, además de que venían con muchos conocimientos y que tenían capacidad para hacer aportes importantes, eso para Trujillo significó un tremendo plus, porque recuerde usted que la República Dominicana era un país, un territorio relativamente despoblado. Y tú estás tocando un tema que yo estoy seguro que los que nos están oyendo hasta algunos se van a ruborizar con lo que les voy a decir. Hay cosas malas en que sus resultados superan por mucho la irregularidad. ¿De qué estoy hablando? Sí. Ustedes saben que Porfirio Rubirosa cobró por lograr que Trujillo permitiera que los judíos que andaban errantes ya, ese grupo de Sosúa, tengo un amigo que fue de China, que vino, ellos primero salieron de Austria y se fueron a China. De China, un grupo fue a Perú y otro andaba al garete y le dieron cabida aquí. Y eso se convirtió en uno de los elementos que más nos ha ayudado. Cuando un dominicano va a una empresa dirigida por un judío en Estados Unidos, tiene la buena pro inmediatamente. Sin embargo, el origen fue espúreo, alguien cobró, pero el acto bueno superó a ese acto. Lo que está pasando con Odebrecht. Ayer yo estaba escuchando a Andy Dawager hablar de Odebrecht y coincidimos totalmente que lo que hizo bueno superó por mucho a las cosas con las que hoy están enjuiciadas. Entonces, nosotros estamos frente a una situación en que sea el actual gobierno y el actual partido u otro, nosotros tenemos necesariamente que pensar en que estamos entrando en una etapa nueva, en que debemos de tomar algo que el doctor Abinader utilizó y que Danilo Medina utilizó con una frase de un poquito de buen trato al gobierno que sustituyó. Como no podía criticar su propio partido y como Luis Abinader no podía reconocer lo bueno del partido de oposición que él desplazaba. Entonces, ¿qué hizo Abinader? Continuó aquellos programas que estaban bien. El metro no lo inventó el PRM. Senasa no la inventó el PRM. La ayuda al campo y no lo inventó el PRM, pero lo siguió. Continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo. Por eso es que, me dice el doctor, recibí un librito que nos regaló el ingeniero Cuello con todo el patrimonio que dejó Trujillo el 31. Lo mataron el 30, el 31 el gobierno tenía disponibilidad de todas esas empresas. Pero la ayuda social no se repartía en
en tarjeta de, ¿cómo se llama? Supérate. Bonolú, Supérate, no. Se repartía dándole trabajo en empresas que eran deficitarias, que el Banco de Reservas tenía que prestarle y perder, pero que mantenían miles de personas trabajando. Entonces, ahí están las dos cosas. Miles, esa era la forma de subsidio de las empresas de corte. Nosotros, lo único que vamos a decir es que definitivamente el 20, no el 16 de agosto, el 20 tenemos que repensar cómo es que va a arrancar la maquinaria gubernamental. Vamos a hacer una pausa y vamos a escucharlos a ustedes.